Especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Usted está viendo Palabra de Honor por la señal de Canal C, programa de opinión. Tenemos como invitado al doctor en Economía. En Ciencias Económicas. En Ciencias Económicas, Rinaldo Colomé, flamante presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gracias por haber aceptado la invitación, Naldo. No, muchas gracias por tu invitación. Para mí es un gusto venir a estar contigo. Para mí es un gusto estar contigo. Somos compañeros con Naldo en un grupo que se llama Compromiso Republicano, fundado hace 30 años o más por dos grandes amigos que ya no están. ¿No es así, Naldo? Así es. ¿Por qué no los nombramos? Pedro J. Frías, hijo. Y Enrique Finocchietti. Naldo, la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre economía y ciencias económicas? Si es que hay. Economía, digamos, cuando uno se refiere a economía, se refiere a la economía de un país, pero digamos, la ciencia económica es la ciencia que descubre y establece las leyes del funcionamiento de una economía, de la economía en general. Perfecto. Quiero que expliques a la audiencia la importancia de que el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, que tiene sede en Buenos Aires, sea un cordobés y seas vos fundamentalmente. Bueno, sí, y como vos dices, esto es un hecho muy inusual, es decir, único, porque todas las academias nacionales funcionan en Buenos Aires y son alrededor de 17 o 18, salvo dos. Ibas a decir eso. Voy a decir una, nuestra querida Academia Nacional de Ciencias, fundada por Sarmiento en 1869, que está por cumplir 150 años este año, y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, que fue fundada, ya está también fundada por don Sofanor Novillo Corbalán. Así que todas las demás funcionan en Buenos Aires. Y el caso de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, yo soy el primer presidente que no es porteño, en 105 años. O sea que realmente resulta ser un hecho muy notorio y yo diría hasta un privilegio poder ser presidente de una academia que, como todas, excepto estas dos, funcionan en Buenos Aires, y ser el primer presidente del interior, pero cordobés. Perfecto. Entremos en tema. Sí. Yo te he invitado porque tengo un tema que tiene mucha relación con el editorial que voy a dar después. Yo te he escuchado a vos varias veces, la última vez ha sido en una entrevista que te ha hecho Gustavo Tobi en este mismo canal hace poco tiempo. Te he escuchado decir que hay una relación muy estrecha entre las instituciones y el desarrollo económico. Es decir, que los países que han conseguido que sus instituciones funcionen son los que han logrado desarrollo económico. ¿Por qué no explicas un poco el porqué de esta relación, si es que lo ves como yo lo estoy resumiendo? Es así como vos lo planteas. Y hay una escuela de la economía que se llama la escuela institucional y que justamente privilegia esta cuestión.
Hace unos años apareció un libro que luego se hizo muy famoso. En el año 2012 se tradujo al castellano, que se llama ¿Por qué fracasan los países? En inglés está Las naciones. ¿Por qué fracasan los países? Y ellos sostienen, son dos profesores de universidad, uno de Harvard y otro del MIT, y ellos sostienen que la cuestión crucial y excluyente para el éxito o fracaso de los países son las instituciones. Yo no estoy tan convencido, estoy muy convencido sobre la importancia de las instituciones, como que he estado trabajando en ello y en el libro que tengo acá, pero no las doy como excluyentes. Yo coincido un poco con Carlos Sánchez en que la educación juega un papel muy importante también. Entonces, instituciones y educación son cruciales para el crecimiento económico. Ellos, para hacer una síntesis, ellos distinguen entre instituciones políticas e instituciones económicas. Y para ambas hablan de instituciones, por ejemplo, en el caso de las políticas, instituciones políticas inclusivas e instituciones políticas extractivas. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Las inclusivas, para ser breve, son aquellas que se corresponden con las democracias republicanas, en las cuales está bien claramente establecido y se respeta el juego de los tres poderes. Mientras que las extractivas son aquellas que se corresponden con gobiernos totalitarios y populistas, donde solamente hay un grupo, digamos la élite gobernante, que se beneficia de esa forma de gobierno y extraen dineros de los sectores productivos para beneficio solamente de una élite. Por eso se llaman extractivas. Se llaman extractivas, ¿no? Es decir, que en el caso de gobiernos totalitarios o gobiernos autocráticos, sí, en realidad estas instituciones que son extractivas es una farsa de instituciones, digamos. Sí, las viven violando, digamos, continuamente. El ejemplo, digamos, de instituciones inclusivas más importante que hay en el mundo es el caso de Estados Unidos, la primera democracia, la primera república que hubo en el mundo. En el caso, digamos, el mejor ejemplo para el caso de las extractivas es Venezuela, hoy. Venezuela hoy. Dos casos, ¿no?, muy concretos. Muy concretos. Ahora, Nando, una pregunta que me va a generar ofuscación de muchos amigos. Nosotros hemos tenido un largo periodo en este país de gobiernos de facto, de gobiernos militares, que sacaban al gobierno anterior, que era caótico, para ordenar el país y para conseguir un éxito económico. Y mucha gente de buena voluntad y gente inteligente y empresarios exitosos han apoyado esos gobiernos. La pregunta entonces es que, de acuerdo a tu criterio, esas iniciativas estaban condenadas al fracaso desde el inicio. Sí, yo no sé si estaban condenadas al fracaso. Lo ideal hubiera sido que no hubieran intervenido. Eso hubiera sido lo ideal. Pero si vos estás pisoteando la institución fundamental, que es la Constitución, entonces, de acuerdo a la premisa tuya, en el largo tiempo no vas a poder sostener un éxito económico o político. Efectivamente, fue así, lamentablemente fue así. Argentina tiene una riquísima historia de desarrollo de instituciones republicanas que arrancan con la Revolución de Mayo. Se consolida luego con la Constitución del año 1853 y esa democracia republicana se perfecciona con, vos lo sabés muy bien, con la ley Sáenz Peña. Podríamos decir ahí que teníamos instituciones republicanas, instituciones inclusivas, comparadas con las de los Estados Unidos. ¿Cuándo se rompe? Vos también lo sabés muy bien, el 6 de septiembre del año 1930, y ahí empieza la degradación de las instituciones inclusivas, digamos, de las instituciones republicanas.
Y lo peor es que la Corte Suprema de Justicia del año 30 convalidó esto. Si no lo hubiera convalidado, claro que a lo mejor lo hubieran echado a la Corte, pero hubiera sido una cosa bastante importante, ¿no? Esa acordada sirvió para que luego se convalidaran todos los otros golpes de Estado que vinieron a continuación. Cuando yo tenía 18 años, un tío mío porteño, los Ibáñez Padilla son de Buenos Aires, la familia de mi madre es de Córdoba, me explicó en Buenos Aires la teoría de la revolución triunfante, que era la justificación de la Corte para haber aceptado el gobierno de Uriburu. Sí. Y nosotros nos quedamos... Efectivamente. ¿Recuerdas que le pusieron ese nombre? Sí. Vos me hiciste esa observación en el grupo cuando hablamos de este tema. Y nosotros nos quedamos absortos ante esta explicación y yo 10 o 15 años después me di cuenta que era un error. Un error total. Ahora, ¿cómo todo un país se equivocó, Naldo? Así es, se equivocaron, yo diría que se equivocaron de buena fe. No sé si la revolución del 30, digamos, me parece, esa es mucho más dudosa. Pero después ha habido, qué sé yo, la llamada revolución libertadora, había, desde mi punto de vista, un justificativo a lo mejor mayor, por lo que hoy llamamos la grieta, digamos. Quizás esa haya que sacarla porque quizás esa había pervertido el sistema político de Madrid Natar, que dentro del sistema no se podía revertir. Quizá que no. Pero no quiero analizar un tema tan complicado. No analicemos temas políticos. Quiero volver a las instituciones. A las instituciones económicas, sobre todo. De manera tal que lo que interesa entonces son las instituciones y no las personas. Fundamentalmente las instituciones. Las personas, si uno se rige dentro del marco institucional, uno tiene, yo no digo garantizado el resultado económico, que el éxito sea total, pero sin duda el hecho de que yo tengo resguardados, en primer lugar, mi vida, mis garantías personales y luego mis derechos de propiedad, eso implica que yo estoy seguro de mi persona, de mis bienes, y entonces puedo tener la voluntad, si es que encuentro, digamos, una oportunidad, y que siempre las hay en los mercados, de invertir. Entonces, y la inversión es la base del crecimiento económico. Pero para invertir uno tiene que tener la seguridad de que los gobiernos me van a respetar a mí mis derechos de propiedad, que no me van a estar cambiando continuamente las reglas de juego, que no me van a poner restricciones para trabajar, para ejercer, como dice la Constitución, toda industria lícita. La última pregunta al presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Estamos en la lucha contra la inflación feroz, ¿cierto? Sí, porque el costo es altísimo. ¿Es suficiente el equilibrio económico, aunque se haya perdido la confianza del pueblo en el gobernante? No sé si queda clara la pregunta. A ver, ¿cómo me la podés poner de nuevo? Si yo, que soy el pueblo, creo que vos, que sos el gobernante, para conseguir un resultado, generás un efecto que va a ser catastrófico y dejar un país congelado. Y he perdido la confianza en vos, gobernante. Bueno. ¿Vos, gobernante, vas a poder lograr el resultado? Yo creo que yo estoy en la cuestión de que hay que perseverar en la línea, digamos, de restablecer el equilibrio de los mercados como primera medida, cosa que lamentablemente no ocurrió enseguida, digamos así. Por ejemplo, con la asunción del gobierno del presidente Macri, pensaron que la cuestión iba a ser más fácil, y por no hacer el famoso ajuste de entrada, se lo terminó haciendo el mercado el año pasado, desordenadamente. Entonces, ¿por qué era algo que no iba a converger la inflación? Porque los mercados estaban en total desequilibrio, sobre todo los mercados que corresponden a productos regulados por el gobierno, o sea, todo lo que eran servicios públicos monopólicos, o sea, todo lo que son tasas, etcétera, por los servicios públicos. Todo eso estaban totalmente atrasados en relación
con los precios que debían tener para poder mantener y prestar el servicio adecuadamente intertemporalmente, o sea, en el largo plazo. Ese ajuste que se debió haber hecho enseguida se hizo luego, muy tardíamente, y estas son las consecuencias. Hoy los mercados están ya prácticamente equilibrados y por eso es que tenemos estas altísimas tasas de inflación. ¿Por qué? Porque hubo que equilibrar mercados tardíamente. A partir de ahora, que ya los mercados están cuasi equilibrados, el proceso inflacionario va a tender a reducirse, a mejorar. Ojalá así sea. Doctor Rinaldo Colomé, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, muchas gracias por haber venido y habernos esclarecido con tus comentarios estas dudas que teníamos. Muchas gracias a vos. Continuamos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar. Continuamos hoy con el análisis de las elecciones que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de Schiaretti, hoy vamos a hablar de Cambiemos. El tema de Cambiemos debe ser analizado a fondo, porque es un tema mucho más grave que una discrepancia electoral. El tema de Cambiemos es el desaprovechamiento de una oportunidad que surge después de 70 años de errores. Y para que se entienda esto, aunque el doctor Colomer algo explicó en la entrevista que le hicimos, para que se entienda esto voy a empezar por el principio. 1810, primer gobierno propio. 1853, primer gobierno de la República Argentina que se funda ya oficialmente cuando hay una constitución y elige el sistema político y el sistema económico adecuado. ¿Cuál es el sistema político adecuado? La democracia. Antes existía el absolutismo y luego existió el populismo. Se eligió el gobierno correspondiente, económicamente hablando. Desde el punto de vista, políticamente hablando, desde el punto de vista económico, se eligió también el modelo que hace generar riqueza permanente, que es el capitalismo. ¿Por qué se eligió ese modelo? Porque era la generación liberal que hizo la Constitución. Y entonces la Argentina pasó de ser un grupo de provincias enemistadas que se peleaban los caudillos entre sí y que tenían una economía de subsistencia, a ser una nación unificada con una economía de desarrollo. Y vaya que se desarrolló. Llegó a ser el 7º país del mundo en lo que a Producto Bruto Interno se refiere cuando los festejos de la revolución, del centenario de la fundación del país. Eso es lo que era la Argentina. Hasta que en 1930 el general Uriburu, para respetar las leyes, pisoteó la ley fundamental. ¿Se dan cuenta la paradoja? Y entonces ahí, como lo explicó el doctor Colomer en la entrevista anterior, la institución madre se quebró. Y la Suprema Corte de Justicia la avaló.
de manera tal que la Suprema Corte de Justicia de ahí en adelante siguió haciendo fallos extraordinarios en lo que a derecho se refiere, en todo, menos en la defensa de cuando se rompía el pacto constitucional en cada uno de los gobiernos revolucionarios. Pero además en el año 46 se empezó a bastardear el sistema económico porque entró el populismo con la propuesta del general Perón. ¿Qué es el populismo, mis queridos amigos? El populismo es priorizar los derechos sobre los deberes, que el Estado convenza a la comunidad que sus derechos tienen prioridad sobre sus deberes. Y entonces hay gente que ya no produce porque como tiene derecho, alguien le tiene que dar los derechos que tiene. Eso significa economía extractiva. ¿Es así, doctor Colomé? Así es. Bien. ¿Qué pasó con el triunfo de Macri? Con el triunfo de Macri, que fue por muy pocos puntos, pero fue un triunfo, la comunidad le dijo a Macri: señor Macri, yo quiero que usted sea el presidente porque usted ha dicho que va a gobernar sin populismo y yo no quiero más enriquecerme a costa del Estado o enriquecerme a costa de transferencia de riqueza del sector productivo al improductivo, sino que quiero ganarme yo el pan con el sudor de mi frente. Y ese fenómeno que ocurre 70 años después de la revolución de Uriburu, 70 años de la asunción de Perón, porque es 45, estamos en el 2015, en esa época, se revierte. ¿Qué se revierte? ¿Se revierte la situación? No, la situación es gravísima y va a demorar años en revertirse. ¿Qué se revierte? La tendencia. La tendencia se revierte en un instante. ¿Qué significa eso? Se los voy a explicar con el ejemplo del caminante hacia el precipicio. Un señor camina hacia un precipicio paso vivo y al llegar al borde del precipicio, el próximo paso se cae, se da vuelta y empieza a caminar en sentido contrario. ¿Ha cambiado su ubicación respecto del precipicio? No. ¿Pero qué ha cambiado? La tendencia. ¿Qué significa eso? Cada paso que da lo aleja más del precipicio. Eso es lo que cambió Macri. Lamentablemente no consiguió empezar a cambiar la economía. Lamentablemente no explicó lo que le pasaba al país. Lamentablemente el deterioro económico empezó a crecer y llegó en un momento que se le escapó de la razonable acotamiento y el descontento económico empezó a ser cada vez mayor. Y ha llegado a una situación tal que nos hemos presentado en estas elecciones y en estas elecciones Ramón Mestre, hijo, intendente de Córdoba, con apetencias a ser gobernador de Córdoba, rompió el pacto de Cambiemos. ¿Y por qué lo rompió? Yo estoy haciendo un análisis, no estoy haciendo una crítica a personas. No tengo ningún interés en criticar a nadie, pero tengo que analizar las cosas para que no vuelvan a ocurrir. No había en la situación de Córdoba, porque ahora estamos hablando de Cambiemos, pero Cambiemos en Córdoba, no había en la situación de Córdoba un consenso general. Mestre quería ser gobernador y la conducción de Cambiemos Nacional elegía otro gobernador. Mestre dijo: yo soy republicano y entonces quiero que valga la república y me presento. Entonces, la decisión de él de intentar conseguir ser gobernador en vez de conciliar y que permanezca la unión de Cambiemos, rompió Cambiemos. El primer análisis es que un político entra a la política para servir a la comunidad, ni siquiera a la idea, porque el que sirve al partido es un político de corto vuelo. El que sirve a una idea es un político que obviamente está defendiendo lo que genera todo. Pero si usted se aleja de la idea,
se convierte en fundamentalista. Entonces hay que servir a la comunidad, a la gente. Si él se daba cuenta que se rompía la alianza de Cambiemos y que entonces era imposible que le ganaran a Schiaretti, que era un gobernador que se presentaba con un caudal de votos que sabíamos porque todas las encuestas le daban una diferencia muy grande, entonces romper Cambiemos, en mi modesta opinión, sirvió para que quedara en evidencia que lo que Mestre priorizaba era su carrera política personal y no el servicio a la gente. Lo que me horroriza ahora, ¿cuánto me queda, Pollo? 3. Lo que me horroriza ahora es lo que he leído en el diario el otro día, que Marcos Peña dice: voy a ir a Córdoba para arreglar Cambiemos. Y entonces lo primero que voy a hacer es tener una reunión con Mestre. Con Mestre vamos a arreglar Cambiemos. Cambiemos, que está roto, no se puede arreglar con quienes rompieron Cambiemos. Esa gente tiene que dar un paso al costado y tiene que buscar, Peña, si quiere que se ganen, que tener una buena actuación en las elecciones, que ya son elecciones a presidente, pero en Córdoba van a ser elecciones legislativas, buscar nueva gente. ¿Cómo se busca nueva gente, nuevos candidatos, en un escenario político donde ya no hay candidatos? Entonces lo que hay que buscar no es aquellos que digitan el aparato político. El poder de Mestre era que manejaba el radicalismo de Córdoba. Ese era su poder. ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar a dos grupos de personas. Primero, los que saben administrar. Gobernar es administrar, mis queridos amigos. No es tener el dominio del comité, entonces me nombran a mí. Y después, ¿qué hago yo? Hago las administraciones que ocurrieron. Mestre sacó en Córdoba el 10%, menos del 10% de los votos. Imagínense lo que pensaba para gobernador, pero en la ciudad de Córdoba, lo que pensaba la ciudadanía de Córdoba. Busquen a los que saben, busquen en el grupo de los empresarios, busquen en el grupo de la gente que intelectualmente se ha capacitado toda la vida. Nombres, deme nombres, le voy a dar nombres. Lo acaban de nombrar a Hércole Felipa, director de Holcim. ¿Ustedes saben lo que es Holcim? Holcim es la unión de los dos grupos cementeros más grandes de Occidente. Y se lo han llevado los cementeros, cuando lo podríamos haber usado nosotros. Tenemos otros empresarios. ¿Quieren que se los nombre? Manuel Tagle, Gerardo Amuchastegui, Marcelo Olmedo. ¿Quieren más empresarios? Todos los empresarios exitosos. O los intelectuales. Prudencio Bustos Argañarás, un arquitecto que se llama Mariano Irós, que se ha pasado la vida estudiando Córdoba. Busquemos gente que saben, no busquemos políticos que digiten, porque si no, Cambiemos no se va a organizar, y si se organiza no va a ganar las elecciones, y si las llegara a ganar no va a lograr su objetivo. Es palabra de honor.